Pues vimos desde el versículo 2 hasta el versículo 6 y como he puesto hoy el grupo de la iglesia, pues lo que hace en ese texto Santiago es poner algunos ejemplos de cómo frenar la lengua. Como tú no frenas la lengua va por libre. Y Santiago pone tres ejemplos de esto. Uno es el freno del caballo, el otro es el timón de la nave y el otro es la chispa, una pequeña chispa que puede encender un bosque. Y la idea que está dando Santiago, que vimos la semana pasada con estos tres ejemplos, es la importancia de controlar la lengua. La importancia de controlar la lengua. ¿Cómo controlamos al caballo? Con el freno. ¿Cómo controlamos la nave? Con el timón. ¿Cómo controlamos el fuego? Y procurando que no haya ningún tipo de chispa ni nada. ¿Cómo controlamos la lengua? Pues con un freno. Tenemos que saber cómo controlar la lengua. Y esos son los ejemplos que vimos la semana pasada con respecto a Santiago. Y Santiago quiere darle mucha importancia a esto. De hecho, ocupa una parte importante de este pequeño libro, ¿no? Una importancia tremenda a lo que es el hablar, a lo que es la crítica, la murmuración, el chisme, el hablar por la espalda de la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Y después de poner estos ejemplos, Santiago dice, a partir del versículo 6 al 8, dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Fijaros que Santiago dice que la lengua es un fuego. Después de poner estos ejemplos que vimos la pasar, dice que la lengua es un fuego. Cuando contemplamos el fuego, cuando vemos un fuego, el fuego tiene varias características. Una de las características que tiene el fuego es que cuando tú te das cuenta, comienza una pequeña chispa, se empieza a incendiar alrededor, y cuando te das cuenta, el fuego ha arrasado kilómetros enteros, o hectáreas. Y después, ¿cuántas veces hemos visto en la televisión o en los medios de comunicación, cuántas veces hemos visto que ha empezado un fuego y pasan días y días y días y no se puede parar? Y vienen brigadas de bomberos, vienen policía local, sobre todo bomberos especializados, viene la UME, viene gente, y aunque llevan esa imagen que tenemos del helicóptero que echa agua, ¿no? Los bomberos con la manguera, los camiones, aunque hacen cortafuegos y tal, pero como no te des cuenta, van arrasando, y puede haber incluso semanas largas, meses para apagar un fuego. Pues eso es una cosa que ocurre con la lengua. La lengua parece que no es importante, pero puede arrasar. Y cuando te das cuenta, ha comenzado con algo y después se convierte en algo que ya no lo puedes controlar, igual que no se controla el fuego. Otra de las características que tiene el fuego, lo acabo de decir, es que el fuego en un momento dado es incontrolable. O sea, por mucho que tú hagas, yo recuerdo una película que vimos hace ya mucho tiempo, Chari y yo, que no sé si ya se ha rodado, vimos no en el cine, sino en casa. Una película de unos bomberos, está basada en un hecho real, de unos bomberos que murieron en un fuego. Desgraciadamente ha habido bomberos que han muerto en fuego, pero en este caso no era un edificio, era en el campo. Y de tal forma el viento hizo que el fuego rodease a los bomberos. Y los bomberos no pudieron escapar. Hizo de tal forma que rodeó, y en la película se ve cómo los bomberos se taparon con esa manta ignífuga que tienen ellos, que es una cosita así, y murieron. No pudieron escapar de esa trampa mortal. Y lo mismo que el fuego
llega muy lejos y lo mismo que el fuego puede llegar a ser incontrolable, la lengua puede llegar muy lejos y puede ser realmente algo incontrolable que puede causar muertos. Que puede causar muertos. No tanto muertos físicamente, que también depende de lo que se diga, pero puede matar reputaciones, testimonios, personas, puede hacer muchísimo daño. Y por eso Santiago está diciendo que la lengua es un fuego. Y fijaros que dice que la lengua no es como un fuego. Esto es importante. No es como un fuego, sino dice que es un fuego. Está enfatizando el carácter destructor de la lengua. Está enfatizando realmente el daño que hace la lengua. Y cuando la lengua no se la controla, no tiene un control, el daño que realmente hace es como un fuego, efectivamente. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 16, no quitar Santiago, dejar Santiago. Proverbios capítulo 16, versículo 27. Proverbios capítulo 16, versículo 27. ¿Quién lo tiene? El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Muy bien, fijaros que está aquí hablando del hombre perverso, del hombre perverso. Es interesante porque esta palabra perverso en el hebreo aquí es Belial, de donde después viene uno de los nombres que se le da al diablo, Belial. El hombre perverso, el hombre Belial, levanta contienda y el chismoso hace mejor a los buenos amigos. No, perdón, eso no. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Fijaos lo que está diciendo. Y une la maldad con el chisme. Está hablando de un hombre malo, y ese hombre malo a la misma vez hace andar, porque está diciendo que el chismoso puede apartar a los mejores amigos. Y eso es terrible. Eso es lo que hace el chisme. Eso es lo que hace la crítica, que incluso a los mejores amigos los puede dividir. Incluso a los mejores amigos puede hacer que, por definición, los buenos amigos se llevan bien, por eso son buenos amigos. Por definición, los buenos amigos se cuentan sus cosas, salen, hay una buena relación, hay una fluidez entre los dos, los tres, los cuatro, los cinco, los seis, los que sean los amigos, pero llega un momento en el que a lo mejor resulta que María Ángeles tiene una gran amistad con con Luisa, y yo le digo a María Ángeles, ¿estás enterado de lo que ha hecho Luisa? Y María Ángeles, que tiene una grandísima amistad con Luisa, me dice, ¿qué ha hecho, Pedro? Y yo digo, está hablando mal de ti. Y María Ángeles me dice, ¿qué está hablando mal de mí? Es imposible, yo conozco a Luisa, somos buenas amigas. Y yo le digo, no, está hablando al pico. El otro día me dijo de ti que esto, y María cada vez, ¿cómo? ¿Lo está diciendo? ¿De verdad? No lo puedo creer. Pues créetelo, María, que está diciendo. Ahora voy yo a Luisa. Voy a Luisa y digo, Luisa, ¿tú sabes lo que está diciendo María de ti? Seguramente algo bueno, somos buena amiga. María te está poniendo fatal. Está hablando esto de ti. María, pues si somos amigas hace 40 años y nos hemos contado y vamos juntos a tomar café y sabes todos mis secretos, pues lo estás publicando todo. Todos los secretos los estás publicando. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues al final resulta que María empieza a ver mal a Luisa, Luisa empieza a ver mal a María, ya no le cuentan cosas, empiezan, oye, ¿tú has escuchado María hablar mal de mí? ¿No? Pues, y empieza a crearse un ambiente entre ellos dos y al final se destruye la amistad. Eso es lo que ocurre, no se destruye en un momento, pero se destruye con el paso del tiempo si uno cree lo que el malo ha dicho. Y si uno no se pone a hablar con la otra persona y dice, ¿tú has dicho esto de mí? Y entonces la otra persona dirá, no, pero el malo, la persona perversa, una de las cosas que hace es eso. Por eso, mete cizaña, mete fuego. Por eso está diciendo esto que hemos dicho de cuidado, porque el perverso puede hacer que la amistad se pueda romper. Que también, ¿verdad? Que para mí el hecho de el chismoso
a lo mejor no tiene por qué estar hablando mal de ti, pero sí está hablando de ti. Y para mí es un chismoso. O sea, no es que signifique que lo que estás hablando a la otra persona sea malo, pero sí está hablando de ti. Y entonces, si tú tienes una relación con alguien, eres amigo o amiga de alguien, y en tu relación con esa persona habláis de cosas, eso no significa que esas cosas que tú hablas con tu amigo o con tu amiga tenga que saberlo una tercera persona. Para mí ese es chismoso. O sea, no que vaya a hablar malamente de ti, sino que, a ver, yo tengo una lista contigo, yo te cuento, yo te digo, yo te hablo, pero eso no significa que tú mañana vayas a ir a la tercera persona a hablar de mi vida. Son secretos entre dos personas. Son cosas que yo... Muchas veces cuando lleva el chino. Claro. Eso mismo, entonces... Yo puedo decirte, Conchi, sabes muy guapa, las quiero mucho, cosas así. Pero luego si ella me ha contado algo, yo se lo contaba a ella, en secreto las dos no tenemos por qué contar. Claro, eso es lo que... Claro. O sea, lo que es verdad, no solamente es cuestión de hablar mal a otra persona, sino decir las cosas que esa persona ha dicho en confianza. Exactamente, que me la Los demás no tienen por qué saber lo que esa persona ha dicho en confianza, que te ha dicho a ti, en secreto. Muy bien apuntado. hemos entendido, ¿no? Sí, está perfecto. Además, las dos cosas son complementarias. Fijaros que Santiago no solamente dice que la lengua es un juego, sino dice que es un mundo de maldad. Que va compagina bien con lo que hemos leído en Proverbios. Un mundo de maldad. La expresión literal en el griego es un mundo de injusticia. Esa es la palabra literalmente en griego, que aquí se ha traducido como de maldad. Podemos decir que la lengua es un mundo que se caracteriza por la injusticia. Hay pocos pecados que la gente comete que no tengan nada que ver con la lengua. Casi todos los pecados que cometemos, quitando los pecados de pensamiento, de acción, pero muchos de los pecados que cometemos tienen que ver con lo que hablamos. ¿Cómo lo hablamos? ¿Qué decimos de la persona? Posiblemente ningún otro miembro del cuerpo humano cause más dolor y más pecado que la lengua. Yo creo que tienen más veneno que una propia serpiente. De hecho, lo dice. La lengua dice mentira, dice calumnia, dice chisme, critica, murmura, dice cosas blasfemas, cosas obscenas, invita a la lujuria. Yo qué sé, podríamos, la Biblia nos habla mucho también acerca de eso. Por eso Santiago está diciendo que es un mundo de maldad, un mundo de injusticia, ¿no? Y es lo que dice en el Salmo 34, no dejar Santiago que lo vamos a ir ahora, no hace falta que lo cerréis. Salmo 34, versículo 13. Salmo 34, versículo 13. Quien lo tenga lo puede leer. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Muy bien. Este versículo deberíamos de memorizarlo. Deberíamos de tenerlo claro en nuestras vidas. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Alguien dijo una vez que todos los días mentimos cientos de veces. Yo no sé si eso es realidad o es exagerado. Pero que mentimos todos los días no hace falta ser muy listo. No digo que mintamos descaradamente, mintamos conscientemente, pero que a veces exageramos las cosas, a veces empequeñecemos las cosas, a veces le damos nuestra propia versión, a veces tenemos cuidado con la mentira. Y nos está diciendo, guarda tu lengua del mal. Y una pregunta que yo quiero comentar en esta tarde, ¿cómo se guarda la lengua del mal? ¿Cómo guardamos la boca del mal? ¿Qué podemos hacer para guardar nuestra lengua del mal y que de nuestra boca salgan cosas malas? Enmudecer. Ahí los mudos van delante nuestra. Enmudecer. Cortarnos la lengua. Aunque me hace pensar que una vez en un convento en Osuna, donde no habla nunca, Voto de silencio.
que tenemos todo el silencio, todo. Había no sé cuánto, 23, que tenía a fin de cada día un tiempo de confesión. Que Y podían yo hablar. pregunté, digo, que no hable durante todo el día. Dice, pero es increíble la cantidad de que pecados hay entre nosotras sin hablar. Sí. Claro. Sí, sí. Reconocieron que tenía que confesar todo el día a pesar de no decir nada. Pero lo hacían. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer para guardar nuestra boca, para guardar la lengua? Si es que podemos hacer algo. Aparte de cortando la lengua y enmudecer. ¿Tiene temor de Dios? Tenemos que tener temor de Dios. Muy bien. Muy bien. Contar hasta 33. Contar hasta 33 es un mensaje, es una cosa muy práctica. Contar de 30 hasta 33 antes de decir lo que vayamos a decir. Muy bien. Tener temor de Dios, contar antes. Recordar el testimonio del Señor, que el Señor dio ejemplo con su vida. Y el Señor es los 10 mandamientos, digo, no mentirá ni levantará falsos testimonios. Entonces, tenemos que hacer lo que al Señor le agrada. Si el Señor nos dice que no tenemos que mentir, pues no hacerlo porque atentamos contra las enseñanzas, contra la palabra de Dios. Y cuando lo hacemos, sabemos que estamos haciendo bien. Yo recuerdo antes de joven que tenía una boca que decía muchas palabrotas. En cualquier cosa, palabrotas, yo decía muchas palabrotas, pero en el momento que yo entendí y acepté al Señor como Señor y Salvador, eso Señor ya lo fue quitando. Y ya escuché una palabrota y qué grande me suena, es que no quiero. Cualquier palabrota es que me suena la palabrota, mentir. No quiere que mentamos. Hablar al Señor. Cuando tú quieres hablar al Señor, no lo haces. Pero voy a contar un breve. Antes de conocer yo al Señor, yo hablaba alemán, que para que saliera de verdad, de la vergüenza. Y entonces yo en mi ignorancia, cuando ya conocí al Señor, yo decía, yo ya era consciente de que yo no tenía que hablar así, pero yo en mi ignorancia decía, pero esto a mí el Señor no me lo puede quitar. Yo decía, pero esto a mí el Señor no me lo puede quitar. Entonces yo cuando empecé en el comienzo del Evangelio, yo escuchaba siempre la radio, me ponía en la cocina y escuchaba los mensajes del Señor. Y eso para mí era, yo quería nada más hablar al Señor. Y un día, escuchando la prédica, dice, no recuerdo exactamente, pero lo que decía era que cuando decíamos algo feo, algo que no le agradaba al Señor, entristecíamos al Espíritu Santo. Hoy cuando yo escucho aquello. Me dio directo al corazón, pero era lo que yo necesitaba, porque yo pensaba que a mí el Señor, y cuando a mí el Señor, porque fue directo, de que yo ya si decía algo feo, yo iba a entristecer al Señor. Y poco a poco el Señor dijo, y ahora digo, qué poco conocía yo al Señor cuando yo decía, esto no me lo puede quitar, Señor. Y yo ya era consciente de que yo no quería entristecer al Señor. Y yo ya no lo decía. Podía escapárseme, pero yo ya decí, pues, a vergüenza mía, la verdad. Y para gloria de Dios, el Señor me lo quitó. Y cuando tú tienes el deseo de agradar al Señor, tú no lo haces. Muy bien, estos son algunos ejemplos de cómo podemos guardar nuestra lengua. Y una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, creo que tiene que ver un poco también lo que tú estabas diciendo, y bueno, y lo que ha dicho ella también de los mandamientos del Señor es memorizar la palabra. Podemos memorizar todo lo que habéis dicho y también memorizar la palabra, memorizar versículos que tengan que ver con la murmuración, memorizar versículos que tengan que ver con lo que hicimos con la boca, ¿no? Entonces, eso nos puede ayudar. O sea, si yo memorizo un versículo que me ayuda a controlar la lengua, a saber el daño que puedo causar con la lengua, etc., la palabra me va a refrenar también. La palabra de Dios, que surte efecto, me va a ayudar también a guardar la lengua. Por lo tanto, hermanos, fijaros que es importante que tengamos presente esto
es importante que tengamos intencionalidad, que le digamos al Señor que nos ayude a preservar nuestra lengua y a no hablar, no solamente a no mentir, a no criticar, a no hablar mal de nadie, etcétera, 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 ¿no? Cosa que es muy complicada, porque como he dicho antes, posiblemente sea donde sale más el pecado. Por supuesto que el pecado sale del corazón, pero del corazón sale por aquí, sale todo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y fijaros que Santiago está diciendo que la lengua está puesta entre nuestros miembros. Está puesta entre nuestros miembros. En el original griego, está puesta también se puede traducir como establecer, como constituir, como colocar. Dice un comentarista, la fuerza de dicho verbo parece girar alrededor de la idea de que la lengua ejerce tanta influencia en la persona humana que, por así decir, está establecida o constituida como una reina entre nuestros miembros. Es como si hubiese usurpado el trono de otro miembro. Es interesante, Interesante la capacidad que tiene la lengua. Por eso está establecida, constituida, colocada, puesta en nuestros miembros, como si se hubiese puesto la autoridad de ser la primera y la que manda, y la que establece las cosas, ¿no? Y esto es importante. Esto es importante porque de alguna forma está dando en la tecla. Es como la reina de todo. Que a veces decimos lo que no queremos. A veces decimos lo que no queremos, muchas veces. Después nos damos cuenta. Sí, sí. Después decimos, uy, lo que he dicho, Sí. he dicho esto, no me acabó. Sí, sí. No se me acabó. Sí, sí. Por eso es. Pero estaba en el corazón, ¿no? ¿Estaba aquí? Estaba en el corazón. Se estaba, pero lo tenemos guardado. Que no lo tenemos olvidado. Ni perdonar. No, o que no has llegado a pensar bien lo que ibas a decir. Porque a veces podemos soltar algo que incluso puede hacer daño, pero tú no eres consciente de que lo que le has soltado Puede hacer daño. porque por lo mismo, ¿no? Porque de momento que te viene y dices tú, uy, y después dices, ya, que vaya piciazo que acabo de meter. Que si supiéramos que ya no se me decían, A ver, yo lo dije. Sí, sí. Claro, alguna vez he contado una pequeña historia de, no me pasó a mí, pero bueno, de un hermano pentecostal. Sabéis que los pentecostales, no todo el mundo, pero muchos de ellos están siempre con la palabra amén, aleluya, ¿no? Gloria a Dios, en los cultos, no todo, tampoco hay que simplificar, no todo, pero hay muchos que siempre están con la palabra amén, aleluya, gloria a Dios. Y se encontró este creyente con otro creyente de otra denominación, no pentecostal, pero se conocían. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? No, ¿cómo va tu vida? Mi padre que ha muerto hoy, gloria a Dios, aleluya. Claro, entonces no lo hizo bebiendo, o sea, no lo hizo bebiendo, pero otro no lo hizo bebiendo porque era una manera son maneras que tiene que a veces decimos las cosas y como dice ella, y no lo pensamos, ¿no? Hay que tener cuidado, efectivamente, hay que tener cuidado con esta reina que ha usurpado el trono y se pone a hablar y a decir cosas que no debe decir. Y además dice Santiago, y contamina todo el cuerpo. La reina contamina todo el cuerpo, la lengua contamina todo el cuerpo. Si la lengua no se controla, si la lengua no sabemos tomarla, no le podemos freír a la lengua, entonces la lengua controla, corrompe, contamina, ensucia la personalidad de cada uno. La lengua ensucia el alma, hermano. Cuando estamos hablando mal de alguien, o estamos diciendo cosas, o decimos cosas que no es para edificar, estamos ensuciando el alma de esa persona. Estamos manchando a esa persona. Y contamina. En un sentido yo creo que Santiago posiblemente está recordando las palabras de su hermano, de Jesús. Y es lo que dice en Marcos, capítulo 7, Marcos, capítulo 7, Marcos, capítulo 7, versículo 21 al 23. Y lo tengo, lo pueden ver. Marcos, capítulo 7, versículo 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los
adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberanía, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Fijaros, todo esto sale de dentro del corazón del ser humano y muchas de estas cosas tienen que ver con lo que hablamos, con las cosas que decimos, pero sale de aquí. Y yo por eso, de alguna forma, Santiago, yo creo que está recordando de estas cosas y está diciendo que contamina realmente todo lo que hay en nuestro interior. Y ahora que dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Los malos pensamientos muchas veces fluyen a través de la boca. Lo está diciendo los adulterios. Los adulterios normalmente comienzan con miradas, pero terminan. Una de las cosas que afecta al adulterio es el hablar entre los dos posibles adúlteros que al final llegan al adulterio. Pero hay una comunicación entre hablan. La fornicación es igual, también se habla. Es decir, vemos que hay una realidad, un sentido de cuando esos malos pensamientos que tenemos, ese corazón que está en nuestro interior, las cosas que están, al final salen. Y salen de muchas maneras, pero una de las maneras que salen es a través de la boca. Y ensuciamos lo que está a nuestro alrededor. Y todo lo que decimos, hermanos y hermanas, todo lo que decimos de una manera inapropiada, de una manera que no es correcta, contamina y hace daño. Todo lo que sale de nuestro corazón puede contaminar nuestra personalidad. Y además dice Santiago, e inflama la rueda de la creación. E inflama la rueda de la creación. Esta es una frase difícil de traducir. Es una frase no solamente difícil de traducir, sino además difícil de interpretar. ¿Cómo inflama la rueda de la creación? Aquí está haciendo referencia con la rueda de la creación. Yo he visto, estudiando el tema, he visto varios comentarios y a la conclusión que yo llego, y además coincido con la mayoría de los comentarios que he leído, es que cuando está haciendo, Santiago está hablando de esta frase, lo que está realmente diciendo es que está haciendo referencia al ciclo de la vida. Es decir, desde que la persona nace hasta que la persona muere, desde la cuna hasta la tumba, puede inflamar el ciclo de la creación de su vida. La lengua, desde la cuna hasta la tumba, puede inflamar lo que somos. Puede inflamar todo el curso de nuestra vida, lo puede hablar, puede decirlo. Inflama, hermanos, inflama. Desde que somos chiquititos hasta que somos mayores. Nuestra vida, nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras acciones, con la forma en que decimos las cosas y la manera que tenemos de hablar y con lo que decimos. Inflama la rueda de la creación es decir, nuestro interior, desde que nacemos hasta que morimos. Esto es una cosa que todos los padres somos conscientes de ello. Los padres somos conscientes de que los niños de chiquititos empiezan a mentir. ¿De dónde viene la mentira? ¿Por qué los niños comienzan a mentir de pequeños? ¿Ha hecho esto? No, y sabemos que lo ha hecho. ¿Has cogido esto del frigorífico? No, y sabemos que lo tiene detrás, lo lleva la mano. O sea, ¿de dónde viene la mentira? Y tiene que ver con la boca. Y cuando a partir de ese momento, hasta que somos viejos, pensamos que las personas mayores no mienten, las personas mayores también mienten, sobre todo si se lleva toda la vida mintiendo. O sea, es una cosa, es un hábito que vamos teniendo, ¿no? Por lo tanto, fijaros que nos dice que inflama toda nuestra vida puede inflamar la lengua que está puesta en nuestros miembros y que contamina nuestro cuerpo. Y dice, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué te dice a ti esta frase? Y ella misma, la lengua, es inflamada por el infierno. ¿Qué quiere decir aquí Santiago? Porque es importante lo que está diciendo. Porque está hablando de la lengua y de pronto aparece el infierno. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? La influencia del mar. La influencia del mar.
diga cosas feas con la lengua y diga cosas malas con la lengua, más cerca la entiendo. Te está haciendo todo lo malo, ¿no? Cuando Dios nos creó, piensa un momento en el Edén, piensa un momento en el paraíso. Piensa en cuando Dios creó a Adán y Eva antes del pecado. Antes del pecado, por cierto, o sea, antes del pecado, que fue el propio diablo que intentó disfrazado de serpiente. Pero antes del pecado, la Biblia nos dice que Adán y Eva hablaran mal. La Biblia nos dice que ellos emplearon la lengua, la boca, la palabra para decir algo más con respecto a Dios, con respecto al otro, a la otra persona, con respecto a se quejaban. No, la Biblia no dice eso. Es que O sea, no tenían pecado. No tenían pecado, porque no había llegado exactamente, eran perfectos. Es decir, cuando Dios hace al ser humano, y entre ellos la boca, hace al ser humano y la boca para adorarlo. La boca, y después lo veremos también en otro momento, la boca sirve para adorar a Dios. Para adorar a Dios. También sirve para maldecirlo, que se lo pregunten a las mujeres de Job. También sirve a raíz del pecado. El propósito original de Dios cuando crea al hombre, entre otras cosas, es para adorarlo. Y la lengua se convierte en un lugar, en un sitio, en un órgano para adorarlo. En el cielo vamos a adorar, aquí adoramos cantando. Yo recuerdo, y lo he comentado también algunas veces, yo he estado en iglesias donde he ido a predicar y había personas que eran mudos, sordomudos, y había alguien que estaba traduciendo la predicación al lenguaje de los sordomudos. Mi hija Ana Belén hizo un curso, creo que fueron 2 años, no recuerdo bien, de profesora de lenguaje de signos, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? En el cielo, aunque aquí en la tierra no tengamos, por ejemplo, los mudos que no pueden hablar, pero pueden alabar al Señor con su propia forma, con el corazón, con las manos, ¿no? Ellos a lo mejor no van, pero hacen así, ¿no? No escuchan la formada, pero hacen así, ahí están adorando al Señor, ¿no? Pues ese fue el propósito de Dios al crearnos, que la lengua servía para adorarlo, pues evidentemente para hablar, comunicarnos los unos con los otros, pero entre otras cosas también para adorarlo. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió lo que conocemos, ese ataque satánico, esa caída en el pecado de Adán y Eva, que fue realmente tremendo, y se produce un cambio tremendo en la vida y en todo el mundo en realidad. Un cambio con unos efectos devastadores que llegan hasta el día de hoy y que hacen que Jesús tenga que venir a la cruz a morir por nosotros. Y todo comenzó con un ataque diabólico, con un ataque de aquel que decía, Dios os ha dicho, anda, tal, y empezó por ahí. Dice un comentarista, la iniquidad de una lengua sin control tiene una relación directa con el mundo invisible espiritual del maligno. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos en la televisión, en la película, cuántas veces, incluso en la literatura, vemos esa imagen de un angelito que se pone aquí, y el angelito te dice qué cosas buenas y tal, y aquí al lado se pone y aquí al lado se pone un demonio, y el angelito está diciendo cosas buenas y el demonio está diciendo cosas malas. Eso está en la literatura, está en el cine, está en los cuentos, eso está así. Pero no va a desencaminar, porque de alguna forma el diablo, una de las cosas que procura siempre es tentarnos a la maldad, hacernos caer en la maldad. Y una de las cosas que produce realmente, ¿cómo hacemos el mal? Pues una de las maneras, y la más efectiva de todas, haciendo el mal es con la boca, con la lengua. Bueno, yo alguna vez escuchamos una ocasión de que para que una chispa provoque una explosión tiene que estar rodeado de pólvora. Nosotros, con nuestra propia naturaleza caída, ya somos el combustible de la pólvora. Lo único que no hace falta es estar comiendo. Por eso tengo que tener cuidado. La rueda de la creación empieza con hágase la luz y termina con el hombre.
la inflama. La inflama precisamente a través del infierno. Esa serpiente que vino del infierno inflamó la rueda de la creación o ayudó al hombre a inflamar la rueda de la creación. Otra cosa relacionada con lo de la rueda, no sé si será lo que voy a comentar, pero la razón por la que dice la rueda de la creación es porque el concepto de tiempo en aquella época para los griegos era algo cíclico, que volvía cada vez. Fue el cristianismo el que impuso por primera vez la idea de tener un principio y tener un final. Pues entonces cuando está hablando aquí sobre la rueda, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Esa concepción que tenían sobre ¿cómo se dice? La marcha cíclica del tiempo. Sí, eso es, y hay otras teorías también con respecto a esta teoría, por ejemplo, que tú has comentado, es una teoría que empezó a surgir, por lo que yo he podido leer, digamos a partir del siglo XVIII y siglo XIX, con ciertos teólogos. Y yo he leído eso y otras cosas también. Pero vuelvo a decir que encaja, que puede encajar perfectamente, porque al fin y al cabo vamos a lo que es, que de una manera o de otra, el diablo está detrás de la ley. O sea, puede ser el tiempo cíclico, puede ser también, como he comentado antes, el hecho de que desde que nacemos hasta que vivimos, morimos, está ese tiempo, ¿no? esa rueda de la creación que hace que estemos hablando desde el principio hasta el final tristemente mal, ¿no? Y hablando mal. El efecto que hay, realmente, lo importante que tenemos que entender es que detrás de todo eso, como se ha dicho, están los demonios. Están los demonios. Los ángeles no van a provocar que nosotros hablemos mal. Y es más, los ángeles, yo recuerdo, y aquí tenemos un experto en Judas, que cuando el arcángel Miguel estaba luchando con el cuerpo de Moisés, vino con el diablo, le dijo el arcángel al propio diablo, ¿os acordáis lo que le dijo? El Señor te reprenda, ¿no? El Señor te reprenda. Sí. El Señor te reprenda. El Señor te reprenda. O sea, él no pudo decir, te reprendo. Es que él estaba por debajo del nivel de Satanás. Es él. ¿Sí? O sea, incluso tienen cuidado en ese aspecto, ¿no? A veces nosotros tratamos al diablo y nos vemos con una familiaridad, con una cosa como si tuviésemos, pues el arcángel en un momento, ¿no? Que Dios, él te reprenda, ¿no? Entonces, cuidado, en este sentido, las puertas del infierno están abiertas y son los moradores del infierno y Satanás y sus demonios lo que Santiago está diciendo que está detrás de la manera, de la forma que tenemos de hablar y del mal uso de la lengua. Por eso dice después en los versículos 7 y 8, y lo quiero leer, versículos 7 y 8 del capítulo 3 de Santiago. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Muy bien, fijaros hermanos, que aquí está diciendo algo también importante. El hombre tiene la capacidad, es el único, es el único. El hombre tiene la capacidad puesta por Dios para domar a los animales. Esa es una capacidad que encontramos ya en Génesis, y encontramos incluso antes de la caída. Antes de la caída ya Dios ha establecido al hombre como, digamos, como virrey, y una de las cosas que le dice es que vamos a señorear sobre la creación. Y entre otras cosas vamos a señorear también sobre los animales. Desde entonces hasta ahora tenemos la capacidad de domar a los animales. Domamos a los perros, domamos a los tigres, domamos a cualquier animal, lo podemos domar. Y si no lo domamos, digamos, lo manipulamos. Tenemos esa capacidad de poder domar a los animales, que es una capacidad que Dios nos ha dado, que no es nuestra. Dios nos ha dado una inteligencia, una voluntad. Y con esa capacidad intelectual que Dios nos ha dado, tenemos esa facilidad
para domar a los animales. Sin embargo, el hombre, como Santiago está repitiendo continuamente, el hombre no es capaz de controlar su propia lengua. Domamos a los animales, domamos a la naturaleza. Aquí tenemos, podemos poner 1000 ejemplos de cómo estamos domando a la naturaleza, de cómo hacemos perforaciones para sacar petróleo, de cómo hemos inventado el motor de combustión, hemos inventado para poder, estamos volando de un continente a otro, hemos usado de todo para el avance del ser humano y estamos domando esta tierra. Otra cosa es que lo estemos domando ahora para bien o para mal. Pues es otro diálogo. Para mí lo estamos llevando a una situación ya tremenda, ¿no? En cuanto a lo que estamos haciendo por la tierra. Estamos fastidiando, entre comillas, para ser suave de una manera tremenda en el sitio que Dios nos ha puesto. Pero Dios nos ha dado esa capacidad. También eso viene del pecado. Dios nos ha dado la capacidad para sojuzgar, para señorear, pero como estamos con el pecado tan corrompido, nuestras acciones también cada vez van a peor. Y cada vez hacen más daño a la naturaleza, a los mares, a lo que comemos, etc., ¿no? Pero Dios nos ha dado esa capacidad. Nos ha dado la capacidad. Y fijaros que sin embargo Santiago está diciendo: ningún hombre puede domar la lengua, versículo 8. Ningún hombre puede domar la lengua. ¿Tan difícil es domar la lengua? ¿Tan difícil es domar la lengua? Pero dice ninguno. No está diciendo el 10% de la población no puede domar, no, está diciendo o el 20% o el 50%, o hay un hombre de España que puede domar la lengua. No dice, está diciendo ninguno puede domar la lengua. Y tú te miras al espejo y tú dices, ningún hombre puede domar la lengua. Y estás mirando al espejo y dices, y yo tampoco. Y yo tampoco. Ninguna persona puede domar la lengua. Esto es tremendo, ¿eh? Mira lo que dice el Salmo 141, versículo 3. No deje Santiago. Salmo 141, versículo 3. Quien lo tenga lo podría leer. Salmo 141, versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. Guarda la puerta de mis labios. Es como si tuviésemos una puerta aquí, tenemos una llave y cerramos la puerta de nuestra boca por la ventana. Tenemos que hablar, abrimos la puerta de la llave y hablamos, pero si no, la guardamos. Guardamos la puerta. Este es un versículo que realmente merece la pena memorizar y es un versículo que merece la pena que oremos con este versículo en mente en nuestras oraciones. Pon guarda mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. Como si ahora yo en esa imagen que estaba hablando antes de un ángel que te dice cosas buenas y un demonio que te dice cosas malas, como si de pronto el Señor te pone un ángel aquí. Un guardia. Te pone un guardia para proteger tu boca. Esto es algo tremendo, ¿no? Y tenemos que... ¿Por qué? Porque ningún hombre puede domar. Nadie puede domar la lengua. Por mucho que nos creamos... Cuando tenemos lo que conocemos como la conversión, y aquí hemos visto dos ejemplos de ellas dos, cuando nos convertimos, Dios hace una obra en nosotros. Una obra preciosa. Una de las cosas que Dios hace en nosotros es las maneras como hablamos, las cosas que decimos, pero no nos engañemos. Esta es una lucha, como tantas otras cosas. Esta es una lucha, ¿no? Hay personas que tienen una lucha con la mentira. Dicen, Señor, yo no voy a mentir. Pero siguen mintiendo, aunque saben que no es. Hay otras personas que tienen una lucha con la comida, ¿no? Ayúdame a no comer, Señor, ayúdame a comer, pero no pueden parar de comer. Otras personas tienen una lucha contra la holgazanería, la flojera, que no trabajan, nunca hacen nada, ¿no? Señor, yo quiero ser productivo, Señor, ayúdame
Cada uno tenemos nuestra lucha, ¿no? Y es un proceso que terminará cuando estemos en el cielo. En el cielo sí que no habrá mentiras, ni chismes, ni críticas, ni hablaremos mal de otra persona, ni siquiera hablaremos, como decía antes ella, de lo que nos dicen los amigos, ¿no? No, pero es una lucha y vemos como en el Salmo 141 dice que pongamos guarda en la boca. Ningún hombre puede domar la lengua. Y fijaros que dice una cosa interesante. La lengua está llena de ¿qué? ¿De qué? De Veneno mortal. Fijaros que dice, está llena de veneno. Si ahí terminase la expresión y pusiese el punto y continúa eso, está llena de veneno. Vale, dice, el veneno es malo. El veneno es malo. El veneno, no, pero tú suponte que no pone mortal. Es poner solamente veneno. Ya en sí el veneno es algo malo. Pero es que además es muy gráfico Santiago. Está diciendo que la lengua es un veneno mortal. Es decir, que causa la muerte. Entonces dices tú, esto ya es otra película. No solamente que sea una cosa, un veneno que dura los efectos 2 horas, un día. No, es que el veneno es mortal, que puede matar. Entonces ya te quedas un poco también pensando en el tema y diciendo, Señor, esto es más importante de lo que yo pensaba. Y Santiago está usando el ejemplo de una serpiente venenosa cuya lengua y cuyos dientes, es interesante cuando tú ves vídeos de la serpiente, cuando se coge al no sé cómo lo hacen los cazadores de serpientes, ¿no? No sé, lo cogen con un palo, lo cogen y lo cogen. Y sí, eso es tremendo. A mí me da un pánico cuando veo a alguien que va a coger a la serpiente y lo coge por aquí y le abre la boca y de pronto aprieta y salen 2 o 3 gotitas por los colmillos y se ve las gotitas caer. Y esta persona, ¿cómo lo hace? Yo estaría corriendo, ¿no? Y sale los venenos que te matan. Que hay serpientes así de chiquititas que te matan. La palma negra y por el veneno. Y Santiago está poniendo ese ejemplo, ¿no? Santiago es muy dado a los ejemplos, a la ilustración. Y está poniendo el ejemplo de la serpiente que con sus colmillos envenena, si muerde a la persona. Pues la lengua hace lo mismo que el veneno de la serpiente. Tiene un efecto mortal. Un efecto mortal con la gente. Así que fijaros, hermano, que Santiago ha hecho un diagnóstico del poder destructor de la lengua. Ha dicho, en primer lugar, que la lengua es un fuego. En segundo lugar, ha dicho que contamina totalmente la personalidad. En tercer lugar, ha dicho que su influencia dura toda la vida. En cuarto lugar, ha dicho que su fuente de energía procede del infierno. En quinto lugar, dice que no puede ser controlada por el hombre. Y en sexto lugar, dice que está repleta de veneno mortal. Es decir, la descripción que da Santiago es apague y vámonos. Apague y vámonos, porque esto es... ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer con este retrato tan realista que está diciendo Santiago? ¿Hay alguna solución para esto? Aquí hemos visto algunos ejemplos que hemos puesto para controlar la lengua, ¿no? ¿Hay alguna solución para esto? Porque realmente la descripción que da Santiago es una descripción muy dramática, muy pesimista. Y la Biblia nos dice que sí. La Biblia dice que sí, que hay una solución para esto. De hecho, a lo mejor vamos a seguir pecando. Y vamos a seguir, con la lengua vamos a seguir haciendo cosas que a Dios no le agradan. Pero podemos controlarla más y mejor y más tiempo con la ayuda del Espíritu Santo. Yo no conozco otra cosa, con la ayuda del Espíritu Santo. Mira lo que dice en Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículos 29 y 30. Efesios capítulo 4, versículos 29 y 30. Si lo tengo, lo puedo leer. Un cuerpo
No, Efesios 4, 4, 29 y 30. 4. 4. Ninguna palabra salga corrompida de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué os parece a vosotros este texto? Es un texto muy dentro de la línea que está hablando Pablo aquí, del viejo hombre y del nuevo hombre, y cómo tenemos que vestirnos como nuevas criaturas, como nuevos hombres que somos en Cristo. Y dice que una de las cosas que tenemos que tener al despojarnos de la vestimenta pecadora y ponernos la vestimenta como creyente, como hijo de Dios, dice ninguna, fíjate que dice ninguna palabra, esto es un mandato, ninguna palabra corrompida. Esta palabra corrompida en el griego es literalmente podrido. Ninguna palabra podrida salga de vuestra boca, ninguna. Y dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí tenemos un manual, aquí tenemos una instrucción que tiene que ver con el Espíritu Santo. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué es lo que tiene que salir? Lo que sirva para edificar. Yo tengo que aprender eso. Yo tengo que aprender que lo que yo indica, yo tengo que aprender que tiene que ser para edificar, no para destruir, no para corromper. Mi boca no tiene que ser podrida. No tengo que manchar, no tengo que echar veneno con otro. Tengo que intentar siempre edificar. ¿Para qué? A fin de dar gracia, al fin y al cabo, que los oyentes crezcan, que las personas que están a mi alrededor, a nuestro alrededor, crezcan. Pero hay otro argumento. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Es decir, ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca porque, entre otras cosas, entristecemos al Espíritu Santo. Esto es tremendo. Es decir, cuando yo digo, estoy entristeciendo al Espíritu Santo. Cuando yo estoy poniendo té en la marinera, estoy entristeciendo al Espíritu Santo. Cuando estoy poniendo los secretos de otros a que los demás lo escuchen, estoy entristeciendo al Espíritu Santo. Cuando estoy con el chisme, con la crítica, el deporte número 1 de la Iglesia Evangélica, el chisme, la crítica, la murmuración, estoy entristeciendo al Espíritu Santo. Y no estoy edificando a los demás, cuando realmente nuestra palabra, nuestra boca, debe ser para edificar y no entristecer al Espíritu Santo. Pero Pablo va más allá. En el capítulo 5 de este mismo libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18 al 20, mira lo que dice. Capítulo 5, versículo 18 al 20. ¿Quién lo tiene? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos. Ya está bien. ¿Qué os parece? Que tenemos que estar todo el día cantando. Va a parecer un musical. Yo ahora sí cantando. Fijaros que está diciendo que no nos embriaguemos con vino, evidentemente, que seamos llenos del Espíritu. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Hablando entre vosotros con salmos. Es decir, que nuestra conversación sea espiritual, que sean cosas que nos edifiquen, que sean cosas que realmente nos ayuden, con himnos y cánticos. Con himnos y cánticos, cantar. Las canciones tienen una de las cosas que podemos hacer las canciones, que adoramos, alabamos al Señor. Lo glorificamos con la alabanza, ¿no? En vuestros corazones. ¿Cómo somos llenos de Espíritu Santo? Dando gracias por todo. En vez de quejarnos por todo, y salimos por aquí, hay que ver, y quejarnos por todo,
y dar gracias. Cambiamos todo. En vez de salir por la boca víboras, colibres, serpientes y ranas, lo que sale son cánticos de adoración, conversaciones sanas, cosas que nos edifican y nos ayudan a estar contentos con lo que tenemos. Y damos gracias al Señor por las cosas que tenemos, no las que no tenemos, sino por las cosas que Él nos da. Y después también, el versículo cuando habla Luisa, y dije que terminara, dice también, y someteos con el sometimiento de los unos a los otros, ¿no? Pero fijaros, hermano, que está diciendo que tenemos, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Hablando, cantando, alabando, dando gracias, sometiéndonos los unos